2. Busquen en sus Biblias, por favor, el Salmo número 32. Este salmo, de verdad que es un refrigerio para nuestras almas, para nuestras vidas. Si usted no lo ha conocido, bueno, conózcalo. Si no lo ha leído, léalo. Realmente es una bendición. Es un salmo que se le atribuye al rey David y es un masquil. Masquil es un grupo de 13 salmos que están en la Biblia, que es para entender, para reflexionar, que es para dar instrucciones. Es el momento de la canción, que cuando se pronunciaban estos salmos, que son cánticos, para que las personas que estaban congregadas ante la presencia del Señor pudieran recibir instrucciones. Estos salmos los dicta el rey, los dictamina el rey, la máxima autoridad civil que tenía el Estado de Israel, la nación de Israel, se los canta al pueblo, pero de manera, vamos a decir, autoritaria, con su autoridad real, con su investidura legal, para que se cumpliese lo que se cantaba y para que todos practicaran lo que estaban en esas instrucciones, en esos cánticos. Este es uno de 13 salmos masquil, el número 32. Tenemos también el 42, tenemos el 45, tenemos el 54, 55, 78, 142. Una serie de salmos que yo les invito a leer para que más o menos comprendamos por qué la Biblia le atribuye al rey David, que es como el corazón de Dios, que es un hombre cuyo corazón es como el corazón de Dios. Pero bueno, leamos el Salmo número 32. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemido todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercarían a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Yo le invito a que usted en su casa, entre semana, lo vuelva a leer y sepa que comienza con dos bienaventuranzas. El dicho de lo que es la felicidad. Así que puede leer dos versículos del lunes, dos del martes, y cuando llegue el viernes se lee 3. Y así el sábado puede reflexionar un poquito acerca de lo que vamos a hablar hoy al respecto. Entre tanto, vamos a darle gracias a Dios en oración y vamos a pedirle que nos guíe en esta travesía que es el Salmo número 32. Así que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, y te bendecimos, porque de verdad que tu gracia y tu bondad nos alcanzó. Señor, gracias, Padre, por poder estar aquí en medio de la congregación de los santos, alabando y glorificando tu nombre, Señor, engrandeciendo tu nombre, porque solo tú eres merecedor de gloria y de honra.
Dios amado, ahora que vamos a hablar acerca de este salmo, te pido que tú tomes mis labios, Señor, y que yo pueda hablar palabras que provengan de ti, Señor. Que no salga de mis emociones, que no salga de mi intelecto, que no salga de mí, sino que venga de ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Habla conforme a la necesidad de cada corazón, conforme a la necesidad de tus hijos, de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que este salmo comienza con una bienaventuranza. Y fíjense ustedes, hermanos, hay personas que le dan un significado a su vida buscando la felicidad. Porque de verdad que hay quien se casa para ser feliz, hay quien tiene un título universitario para poder ser feliz, hay quien hace una carrera militar para poder ser feliz, y está esa búsqueda de la felicidad, porque es un deseo que tenemos. Queremos ser felices, queremos poder estar siempre con un estado de ánimo superlativo que sobrepase todas las adversidades y que nosotros podamos presentarnos ante la sociedad, ante nuestra familia y ante la congregación de una manera placentera que nos cause satisfacción. Así que buscamos y buscamos la felicidad, pero a veces no la hallamos. Quizás nunca la hallamos, porque la felicidad, mi estimado amigo, mi estimado hermano, la felicidad tiene 5 letras y no tantas letras como se dice por allí, y la felicidad se llama Jesús. Esa es la felicidad. Por eso el mundo no la conoce, porque el mundo no conoce a Jesús. Pero nosotros sí conocemos a Jesús, y conocemos sus mandatos, y conocemos sus instrucciones. Y hoy, leyendo este salmo de las instrucciones, nos conseguimos que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. No sé cómo fue su conversión, no sé cómo se sintió. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño nos hablaban que nuestras conversiones no deberían estar involucradas en nuestras emociones, pero resulta que sí, que somos seres integrales, que tenemos espíritu, alma y cuerpo en ese orden, y que todo nuestro ser, al momento de nosotros decidir por Jesús, es sacudido, es transformado, es visitado por el Espíritu Santo, y nuestro ser comienza con una transformación. No sé cómo fue la suya. Cuando acepté a Jesucristo a muy temprana edad, que pudiera decir, psicológicamente hablando, que no tenía una culpa que me asediara, que no había cometido pecados de los cuales tuviera que avergonzarme. Sin embargo, con 11 años, acepté a Jesucristo y sentí un día 23 de marzo, 7:58 de la noche aproximadamente, en un sitio que se llama el Nuevo Circo de la ciudad de Caracas, sentí que se me desprendía un peso de encima. Sentí un alivio, como que si hubiera tenido dolor y me hubieran aplicado anestesia o algún calmante. Lo sentí y lo recuerdo perfectamente. Una carga que se fue y una paz que llegó a mi vida, que todavía la siento, que todavía la experimento, que la busco, que la tengo en Cristo Jesús. No sé cómo fue la suya, pero asumo que usted también soltó una carga. Hay personas que aceptan a Cristo y lloran, pero mucho. Y es que Dios está tratando con esos corazones, con esas emociones. Conozco personalmente una persona que aceptó a Cristo y lloró, pero como que se iba a deshidratar en ese momento. Y lloró, porque Dios estaba tratando sus emociones. Conozco otras personas que han aceptado a Jesucristo y han tenido un cambio paulatino, poco a poco, pero han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Inclusive, conozco un familiar que fumaba, ha sido fumador y era adicto a la nicotina, y aceptó a Jesucristo y guardaba un cigarrillo siempre en la Biblia, porque siempre andaba con la Biblia y tenía un cigarrillo en la Biblia, y duró así unos cuantos meses, hasta que un momento
decidió soltar el cigarrillo, porque son una serie de decisiones que vienen a nuestra vida, y decisión tras decisión hace que experimentemos satisfacción. Nos sentimos felices, y quizá esa felicidad dura un momentico, dura 2 días, dura 3 días, a lo mejor dura toda una vida, pero buscamos esa felicidad. Bienaventurado el varón cuya transgresión es perdonada. Bienaventurada la mujer cuya transgresión es perdonada. Y el dilema que tienen muchas personas que no conocen a Jesús es presentarse ante Dios porque no lo conocen, y mucho menos decirle a Dios que le perdone. Hay personas que dicen: no tengo por qué de qué arrepentirme, no tengo de nada, pero viven una vida llena de amarguras, de desasosiegos, una vida sin paz, una vida alejada del bien, una vida sin Dios, una vida sin salvación. Todo eso que le he mencionado se llama culpabilidad. Cuando una persona es culpable, no cuando se siente culpable. Cuando una persona es culpable, tiene amargura, tiene desasosiego, tiene intranquilidad o tiene ansiedad. Una persona tiene angustia, vive siempre preocupado, busca la felicidad en el dinero. Tiene dinero, tiene fortuna, pero no tiene felicidad, porque hay una culpabilidad que está allí. Esa culpabilidad la hemos experimentado hasta que Cristo la saca de medio. Así que si usted siente culpabilidad, si usted es culpable, este es el momento de comenzar a reflexionar. Les traigo una ilustración de la vida real. Un jugador de las Grandes Ligas, un deportista de alto rendimiento, para el año 2003, de las Grandes Ligas de la Major League Baseball, Alex Rodríguez, era el beisbolista y uno de los deportistas mejor pagados de todo el planeta. Tenía un contrato multimillonario, era el beisbolista mejor pagado en ese momento. Y en una prueba antidoping que se le practicó a muchos deportistas, él salió positivo. Se aplicaba sustancias prohibidas, se aplicaba testosterona y otras sustancias prohibidas para alcanzar su máximo potencial, su máximo rendimiento. Tanto él como sus compañeros de equipo, como los entrenadores y los managers, sabían que no necesitaba de estas sustancias para poder tener un alto rendimiento. Sin embargo, muchos consistieron en que él se administrara esa sustancia, y él mismo se administró esa sustancia y fue sometido al escarnio público, fue señalado. Alex Rodríguez, y búsquelo usted por internet cuando tenga la oportunidad, Alex Rodríguez ha dado positivo en una prueba antidoping. Es un jugador que hace trampas, es un sinvergüenza que no se merece toda esa cantidad de dinero que está recibiendo. Sin embargo, Alex Rodríguez dejó que la cosa pasara, no le dio mucha importancia. Y decía en una entrevista que tuvo para la cadena ESPN, dijo que en una oportunidad le dio la cara al asunto, se enfrentó con la opinión pública y literalmente dijo que se le había quitado un peso de encima. Dijo: el mono que tenía encima se me ha ido. Solamente con enfrentarse a la opinión pública, solamente con ir y decirle a la persona: sí fui yo. Dijo otras palabras e inclusive se justificó ante un público. Él no tenía que justificarse, era el deportista, el beisbolista de mayor rendimiento que había en ese momento activo en las Grandes Ligas. Sin embargo, cometió fraude y se sintió culpable por mucho tiempo, hasta que enfrentó la opinión pública y sintió que se le fue un peso de encima. Imagínese usted si de eso se trata, de soltar pesos que nos asedian, que nos acosan. Nosotros pudiéramos soltar los pesos cada día. Debemos
soltar los pesos que nos asedian cada día. Pero la experiencia nos dice que no lo hacemos. La vida, el transcurrir de los años nos dice que cometemos pecado, que transgredimos la ley de Dios, que infringimos leyes humanas, conductas humanas, y llevamos esa carga de culpa con nosotros. Que decimos una mentira y nos olvidamos y tratamos de esconderla. Pues déjeme decirte que el cuerpo manifiesta lo que el alma esconde. El organismo, nuestro ser, es como un chismoso. Nuestro ser va diciendo lo que nosotros escondemos aquí. Hay personas que son mitómanos, que se complacen en mentir y decir cuentos que ni siquiera ellos mismos creen, pero se complacen y piensan que no los descubrimos, y resulta que sí. Conocemos los mitómanos, conocemos los mentirosos, sabemos cuando nos están diciendo mentiras. Pero aquí viene lo bueno: tanto el mentiroso como la persona que se complace en escuchar son confidentes y son cómplices de un pecado que muchos lo llaman un pecadillo blanco, un pecadito chiquitico, una mentirita. No, las mentiras son pecados y son contrarias a la voluntad del Señor. Y una mentira, por pequeña que sea, llena al alma de culpabilidad. Y comienza la persona a mostrar en su vida las consecuencias de la culpabilidad. Comienza a tener ansiedades, comienza a tener inquietudes. No pueden ser personas compatibles con nadie, no soportan a nadie. Hay personas que dicen: yo hablo así y yo soy así porque así me crió mi madre y mi padre, así soy yo. Y resulta que lo que está diciendo: soy culpable, pero como no lo expresa con las palabras y la conciencia, entonces su cuerpo lo refleja de otra manera, y lo refleja con malestares, lo refleja con depresión, lo refleja con ansiedad, lo refleja con desesperación. El rey David dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Les comentaba hace 15 días que en el tiempo de la ley, para nosotros poder tener paz con el Señor, debíamos sacrificar bueyes. La ofrenda por la paz era el buey de paz. Se sacrificaban bueyes. La persona que sacrificaba el buey, habiendo cumplido el mandato de obediencia a Dios por haber cometido alguna falta y no tener paz con Dios, habiendo obedecido, sentía paz y era cubierto su pecado. Imagínese usted que cada vez que usted no tenga paz con Dios, sacrifique un buey. No quedaría buey ya. Imagínense, solamente eso. Me incluyo, sacrificaría muchísimos bueyes, porque a veces perdemos nuestro estado de tranquilidad y sosiego y caemos en una culpabilidad. Maltratamos a nuestros hijos y nos sentimos culpables. Le decimos 3 palabras al pastor y nos sentimos culpables. Pero no es sentirse culpable, es ser culpable. Culpables de hecho, culpables por omisión o culpables por comisión, por cometer un hecho punible y ser culpable. Esa culpabilidad nos carcome el alma. El rey dice: mientras callé, versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quizá parece exagerado, pero se puede gemir todo el día. Aquí no se está hablando de lágrimas y un llanto, sino de un dolor en el alma todo el día, porque se ha cometido algún pecado, porque se ha transgredido la ley de Dios. Decía esta mañana que conocí a un anciano que vivió una vida de culpabilidad y en su lecho de muerte tuvo que expresar, que confesar el pecado que le asediaba para poder estar en paz.
¿Sabe lo que es vivir toda una vida de culpabilidad? Si nada más con que usted cometa algo muy pequeño o muy grande, a los 2, a los 3 segundos, y para usted de contar, se siente culpable. Nos sentimos culpables. Imagínese toda una vida, imagínese 55 años de culpabilidades, imagínese 70 años de culpabilidades, llevando por dentro, escondiendo por dentro esas penas y esa vergüenza por haber cometido algún pecado o algún pecadillo. Esa culpabilidad se manifiesta. La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne: griterías, iras, enojos, truhanerías. Interesante palabra. Hay personas que le dicen: eres truano. No Juan, truano. Eres truano. ¿Sabes que una persona truano es una persona que no tiene vergüenza? Que dice las cosas, hace las cosas, ofende, va y viene, no le importa lo que sucede. Es truano. La Biblia dice: quítense de vosotros toda truhanería. O sea que hay que responder los unos a los otros, dar la cara. No es solamente una mentirita, no es solamente una ofensa, no es solamente una displicencia, no. Hay que dar la cara. Cometí un error y debo confesar mi error, debo confesar mi pecado, porque si no lo hago, comienzan a envejecer los huesos. Esta es una manera muy poética en la cual el rey David expresa que su cuerpo comenzó a sentirse mal. Había cometido un gran pecado y ustedes lo conocen, cuando el rey David se enamoró de una mujer ajena, una mujer de Urías Eteo, y mandó al hombre a pelear en la primera fila de la guerra, como cosa que el hombre pudiera y después quedarse con la mujer. Y así lo hizo. Y pasó mucho tiempo y el rey David se hizo el vistagorra. Hizo como el deportista, no le paró a la opinión pública. Al rey David le llegó una persona, un profeta, el profeta Natán. El profeta Natán le llegó y le contó una historia de una ovejita, de un hombre que solo tenía una ovejita y la perdió por culpa de otro. Y el rey dijo, muy enojado: el que le quitó la oveja tiene que morir. Y el profeta le dijo: rey, ese hombre eres tú. Y le declaró su pecado, lo expuso al escarnio público. Esta mañana decíamos: ¿quién será nuestro Natán? Y la pastora decía, antes de darme la oportunidad de hablar, decía: no esperen que venga un profeta, que no haya venido un profeta aquí a decirle lo que somos, porque usted y yo sabemos lo que somos y sabemos lo que hacemos, sabemos lo que decimos y sabemos lo que escondemos. Lo sabemos. Decía un erudito en la palabra del Señor, que partió con el Señor en el año 1970, decía Watchman Nee, se atrevió a definir pecado, la definición de pecado, y era una definición quizá un poco contradictoria para muchas personas, pero es la realidad. Y definió pecado en un libro que se llama El hombre espiritual. Definió pecado como la decisión consciente, completamente consciente, de ir en contra de la voluntad de Dios, de hacer lo contrario a lo que Dios dice. Una decisión consciente. Y él dice en su especificación y en su definición, una decisión plenamente inteligente, de ir en contra de la voluntad del Señor. Un hombre que se llamó Charles Grandison Finney, que evangelizó todos los Estados Unidos por allá por los años 1810. Todos los Estados Unidos. Es grande Norteamérica. La evangelizó, era un abogado de profesión. Él coincidía con esta definición. Es una decisión por elección consciente e inteligente de hacer lo contrario a lo que Dios pide. Entonces, si estas definiciones se aplican y son reales, entonces no nos podemos caer a cuento, no podemos echarnos cuentos. Nosotros sabemos qué es lo que hacemos, sabemos lo que ocultamos. Hay
lo que ocultamos. Pero más aún, Dios conoce nuestra vida, conoce nuestro ser y sabe qué es lo que nosotros ocultamos. ¿Qué pide Dios de nosotros? Pide arrepentimiento, un corazón arrepentido, un corazón que pueda confesar, que pueda hablar para el bienestar propio nuestro. El rey dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Y para parafrasearles otras porciones de la Biblia, en los Salmos, donde el rey también habla de sus huesos, dice que estaba encorvado, que los huesos lo pusieron así. Y es verdad, hay enfermedades, hay somatización de hechos del alma que vienen al cuerpo y encorvan a las personas y le ponen una postura de pena y de vergüenza, y se le hacen los exámenes médicos y la persona tiene su columna vertebral completica, bien chévere, excelente, todo su L y su C, todo lo que tenga ahí, todas las letras que guarde la columna vertebral está bien. Y la persona tiene una postura corporal de pena y de humillación. ¿Y saben por qué? Porque hay una culpabilidad que pesa más que 40 sacos de cemento, que la llevan los hombres y las mujeres que infringen la ley de Dios, que infringen y que van en contra de la voluntad del Señor. Es momento de agarrar esos sacos de cemento y soltarlos y tomar una posición erguida, como dice la palabra, levantar vuestras cabezas y entender sabiduría, que Dios está para socorrer a los que le buscan, a los que temprano le buscan. Este Salmo 32 realmente es una bendición. Comienza con una sutileza. Yo me imagino el momento cuando se cantaba, cuando se expresaba, se recitaba como poesía y como cántico, y se decía: qué felices somos cuando Dios nos perdona. Y después comenzaba: mientras callé se envejecieron mis huesos, sentí que la mano de Dios se endurecía contra mí. Y de verdad que cuando nosotros cometemos algún pecado, cuando infringimos la ley del Señor, huimos sin que nadie nos persiga. Salimos como escondiéndonos de todo. ¿Como escondiéndonos de qué? De mí mismo. ¿A dónde puedo ir? ¿Me voy a esconder debajo de las piedras? ¿En el mar? ¿Dónde me voy a esconder? De la presencia del Señor no podemos escapar. De nosotros mismos no podemos escapar. ¿Y sabe por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y como espíritu que somos, que tenemos una conciencia que está con nosotros. Que muchos dicen: me persigue, mi conciencia me persigue. ¿Por qué? Porque son partícipes de una mala conciencia. Algo tan sencillo como ver una pared sucia y limpiarla, o pintarla, o sacudir el sucio. Algo sencillo pasa con la conciencia. Solamente con expresarle a Dios lo que te está ocurriendo, Dios viene y actúa y sana los huesos, sana la carne, liberta al cautivo y da paz a las vidas. Eso lo hace el Señor, pero hay que tomar la decisión de decirle al Señor lo que está sucediendo. Fíjense que en este salmo usted no va a conseguir, ni es suficiente que se lo confiese a un tercero, que se lo diga a la persona más querida, que se lo diga al ministro más ungido. No, confiéseselo al Señor. El salmista dice: no encubrí mis transgresiones, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y consigue un buen resultado. Consigue que el Señor lo perdona. Y ahí es cuando viene la dicha, cuando sentimos el perdón, cuando Dios establece su perdón en nuestra vida. Y una manera muy informal de hablar es sentir el perdón, porque nosotros decimos: siento tu perdón, siento tu presencia. Pero más que un sentimiento está la realidad de ser perdonado. Quitarnos esa carga de encima es una realidad que necesitamos experimentar. Necesitamos ser cristianos, seguidores del Señor, que no tengamos culpabilidad alguna. ¿Y sabe por qué culpabilidad alguna? Que no tengamos culpabilidad alguna.
porque tu culpa y la mía la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Soy un sacrificio de paz, un sacrificio de holocausto. Fue completo por ti y por mí. Ya no tenemos culpabilidad. Si nosotros sentimos culpabilidad, es porque algo hay en nuestra conciencia que nos está reclamando, que nos está dando y acusándonos. Esa conciencia que nos acusa puede ser quitada si llevamos ante el trono de la gracia de Dios en confesión lo que hemos cometido. Si no tenemos amor por la obra, digámoselo al Señor. Nosotros sabemos lo que somos, como le dije hace un momento. A veces queremos la salvación que Dios nos da. Obviamente, para el infierno no queremos ir. No queremos una vida apartada del Señor. Queremos son las bondades del Señor, ¿verdad? Y eso no está mal. Pero el compromiso con el Señor, a veces no lo queremos. Bueno, espérselo al Señor. Diga como dijo el rey David: Señor, transgredí tu ley. Pequé y hasta me gocé con ese pecado, pero ahora me doy cuenta que no debía hacerlo. Crea un espíritu recto dentro de mí. Dígale así al Señor, diga: Señor, no tengo amor por la obra, no me interesa. Crea por favor un espíritu recto dentro de mí, para que yo tenga amor por las almas, para que tenga pasión por las almas, para que predique tu evangelio. Pero dígaselo al Señor. Es el momento de expresárselo al Señor. No es el momento de seguir como si nada pasa en nuestras vidas. Algo está pasando en nuestras vidas y tenemos que declarárselo al Señor, porque eso no se lo cura su mejor amigo, eso no se lo cura su novia, ni su novio, ni su esposa. Eso solamente lo cura el Señor. Alabado sea el Señor. Es el momento de reflexionar. Es el momento de nosotros decir: Señor, no tengo ese ardor que tenían tus discípulos. Los discípulos cuestionaban al Señor Jesús, y cuando vemos los evangelios, la manera de ser de los discípulos, nos damos cuenta que en los 3 años y medio que el Señor estuvo con ellos, los primeros años ellos cuestionaban al Señor. Cuando fue el Señor a resucitar a Lázaro, los discípulos lo cuestionaron. Cuando el Señor estaba dormido en la barca mientras había la tempestad, los discípulos le dijeron: está durmiendo y mira, nosotros casi perecemos aquí. Y cuestionaron al Señor. Pero cuando empezaron a conocer del Señor, cuando vieron el día a día con el Señor, cuando experimentaron la multiplicación de los peces y los panes, no me voy a equivocar en esta frase como muchos se han equivocado, cuando comenzaron a experimentar las bondades del Señor, entonces dijeron: Señor, aumentanos la fe. Necesitamos que nos aumenten la fe, porque ya creemos en ti y queremos más. Y eso es lo que nosotros debemos decir hoy: Señor, queremos más de ti, aumentanos la fe, ayúdame, dame pasión. Hermanos, tenemos que tener pasión por las almas. Esto no es un cuento. Cada día, cada minuto, cada segundo, miles de almas se van a una eternidad sin Jesucristo. A una eternidad sin Jesucristo. No es por 3 semanas, no es por una década, ni por un milenio. Se van a una eternidad sin Cristo. Y tú y yo conocemos la verdad. Necesitamos tener pasión por las almas. Necesitamos tener pasión por las almas. Que no te gusta orar, que te fastidia, está bien, díselo al Señor. Dile: Señor, qué fastidio, crea por favor un espíritu recto dentro de mí. Y el Señor lo hará. El Señor lo hará. No quiero evangelizar, no quiero hacerlo. Bueno, pídele al Señor, dígale: Señor, confieso mi pecado, no quiero evangelizar. Crea por favor un espíritu recto dentro de mí, y el Señor lo hará. Y entonces seremos esos heraldos que el Señor quiere. Seremos esos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra que el Señor quiere. Seremos esos adoradores, no solamente por cantar, sino que adoremos la grandeza del Señor. Adoradores que el Padre busca que le adoren en espíritu
el Señor, lo que es compromiso para el Señor y lo que es ser un ministro y una ministra del Señor. Eso lo hace el Señor. Esa es una obra que hace el Señor. Y cuando vemos esa obra manifiesta en nuestra vida, podemos decir: bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Dichoso, feliz es aquel que Dios no culpa de pecado. Que nosotros podamos presentarnos al Señor sin una culpabilidad. Debemos presentarnos al Señor sin culpa. Debemos presentarnos a Él y decir: Señor, aquí estoy. No tengo culpa, pero no porque soy bueno, no, sino porque tú llevaste mi culpa. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, hagamos un paréntesis aquí, los que no andan gritando, los que no están todo el tiempo malhumorados, los que no se les puede mirar porque le tuercen los ojos y más les duele a ellos que a usted. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya no es por la ley de sacrificar al buey, ahora es una ley de espíritu de vida en Cristo Jesús que está allí, que nos está haciendo libres, que nos ha librado del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Cristo, en semejanza de carne y de pecado, condenó al pecado en la carne. Así dice la Escritura, para que el pecado ya no se enseñoree de ti y de mí. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Ya no vamos a decir más: es que yo soy así. No, vamos a decir: es que yo soy así porque he sido transformado por el poder transformador del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y ahora vivo para Cristo, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Así se atrevió a decir el apóstol Pablo. Él dijo: esto es lo que soy. Lo que yo vivo aquí, en la iglesia, los domingos de la mañana, lo vivo también en mi trabajo. Soy el mismo aquí, soy el mismo allá. Lo que vivo aquí, lo vivo en la casa. No andaba con caretas, ¿verdad? Pero nosotros a veces nos ponemos la careta de buen cristiano y entramos a la puerta de la iglesia con careta. Y cuando vamos a la casa nos ponemos la careta y vamos de careta en careta y vamos viviendo una vida de truano, una vida sin vergüenza, una vida de engaños. El rey dice que es bienaventurado el hombre que Dios no culpa de pecado, pero que en el cual no hay engaño. O sea, que no es una persona truana. Yo quiero hacer énfasis en esta palabra porque ya muchos me han manifestado no saber qué es truán. Pero truán es una persona que engaña, que con sutileza, con astucia, que no tiene ningún tipo de vergüenza, que engaña a los demás. Y nosotros no somos de eso. Nosotros no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu. Y podemos decir: Señor, soy bienaventurado, tengo gracia, tengo el favor del Señor. Imagínese usted, el Señor vino, murió, entregó su vida por ti y por mí, nos ha librado del pecado, de la muerte, de las garras del diablo, nos ha trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable, para que anunciemos sus virtudes. Entonces debemos anunciarla. La obra está hecha, ahora falta que nosotros pongamos nuestra parte. Quizás no la podemos hacer por la conciencia de culpabilidad. Quizás no podemos ponerle nuestra parte porque ese pecado está allí latente, latente, latente. Proverbios 28, capítulo 28 y versículo 13, dice una realidad. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Qué bueno es eso. El que los encubre. No le estoy diciendo, solamente no le estoy hablando de asesinatos, de violaciones, de homicidios. Estoy hablando de todo el mundo, desde lo que se considera un pecadito chiquitito hasta un pecado gigantesco. El que los encubre no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, hay que confesar. Y no delante de los hombres, hay que confesarle al Señor que todo lo sabe. Hay que confesarle el pecado. Es como cuando nosotros tenemos una herida, una cortada, algo muy feo en nuestro cuerpo. Y visiblemente se nota. Y si vamos al médico, el médico lo ve. Sin embargo, si no hay un tratamiento para eso, no se cura. Igual es el Señor con nosotros. El Señor ve y sabe que estamos allí inmersos en el pecado, en las obras de la carne, pero hasta que nos acercamos a Él y le decimos, cúrame, Señor, por favor, ahí es cuando el Señor actúa. Así que dígale al Señor, Señor, cúrame, quita mis llagas, sana mi cuerpo, hermano. Basta ya de depresiones, basta ya de angustias, basta ya de desasosiego, de desesperanzas. Tenemos a Cristo Jesús. Él nos dice que sí va a haber aflicción en el mundo, pero que en medio de la aflicción Él va a estar con nosotros. Que cuando tengamos el estado de ánimo, de tristeza, nos va a ayudar hasta el punto de no caer en la depresión. No digo que no exista la depresión, sí existe, es real, pero hay un Dios que es más real todavía, que todo lo puede, que entregó a su Hijo por nosotros y que está allí esperando que tú confieses tu pecado para librarte de la culpa, de la depresión, de la ansiedad, del estrés. Eso lo hace el Señor. El Señor te puede sacar de ese lodo cenagoso, como dijo el rey David. Sácame del lodo cenagoso. Esas son palabras muy interesantes, porque las dice un rey, siendo rey, las dice. ¿Qué lodo estaba el rey David? David vivía en un palacio. La casa del rey David estaba en Sión, era una casa alta. Sión, aproximadamente, el monte de Sión tiene unos 180 metros, no es tan grande, ¿verdad? Es un valle. Por eso es que las casas se veían de frente a frente, por eso es que el rey David podía ver la casa de Betsabé de Uría de Eteo, como Uría era uno de sus capitanes, vivía cerca de él para acercarlo, para tener lo que era la guarnición real. Era pequeño, el monte de Sion era pequeño, y el Señor estaba allí. El rey David sabía que Dios lo estaba viendo, sin embargo, transgredió la ley y después se hizo el que no le importó. Hermanos, si usted ha transgredido, si hemos transgredido la ley del Señor, los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor, esa ley de espíritu de vida que está en nosotros, si la hemos transgredido, es el momento de reflexionar. Al rey le llegó Natán, a nosotros quizás nos llegue un Natán, pero nosotros tenemos alguien que nos convence de pecado, y es el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y además de tener el poder de convencimiento del Espíritu Santo, también tenemos la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para redarguir. Hablábamos esta mañana de la palabra redarguir. ¿Sabe que redarguir es contraponer, hacer opiniones, hacer un contrapunteo? Tú me dices una cosa y yo te digo otra cosa. Cuando nosotros presentamos nuestros argumentos al Señor, o a la sociedad, o al pastor, cuando presentamos nuestros argumentos y le decimos, es que yo no puedo hacerlo, o simplemente lo hice porque es que es así, y si me vuelve a pasar, lo vuelvo a hacer. Entonces viene la palabra del Señor, contrapone lo que nosotros estamos diciendo y nos redarguye.
Por eso es que nosotros somos justificados por la fe y no por las obras. Somos justificados por la fe, y por medio de esa fe es que tenemos paz para con Dios. Amén. Porque la palabra del Señor nos redarguye, el Espíritu Santo nos convence, de manera que no tenemos excusa. Como dice la Escritura, inexcusable eres tu hombre, quien quiera que seas. Inexcusable eres tu mujer, quien quiera que sea. Porque haciendo una cosa, te condenas a vivir. Entonces debemos tener cuidado con lo que hacemos. Cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras acciones, no rayar en lo exagerado, porque exagerando podemos rayar en la mentira también. Hay muchos que les gusta contar sus cuentos fabulosos, y en esos cuentos fabulosos son fábulas, caen en mentiras, y mentira tras mentira hacen que la persona sea truana, la persona engañadora, y no se nota. Una persona mitómana, una persona cleptómana. Hablamos que los cleptómanos son aquellos que toman lo que no les pertenece. Se dice que las conductas cleptómanas son enfermedades. ¿Y por qué se enferman las personas? El cuerpo manifiesta lo que esconde el alma. A los cleptómanos no les dicen tómese una pastillita, le dicen háblame, dime qué es lo que has hecho en la última semana, qué es lo que has hecho durante el último mes, qué hiciste durante el último año, hasta que saca todo lo que está allí y deja de robar o de apoderarse de lo que no le corresponde. Imagínese usted, si eso se hace en terapia, ¿cómo será si se presenta delante del Señor y se le dice: Señor, he hecho esto durante el último mes, he hecho esto durante toda mi vida, pero ahora lo dejo a un lado, ahora te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador, entrego mi vida a ti y pido un cambio? Y el cambio vendrá, porque eso es lo que pide el Señor, un corazón contrito, un corazón que se llegue al Señor y diga: Señor, pecado, pero que no lo diga solamente por decir, que lo diga porque convencido de que será pecado y se requiere de salvación y de restauración. Se le dice al Señor: Señor, he pecado. Así que nosotros podamos acercarnos, estimados, al Señor y decirle: Señor, muchas son mis transgresiones. Me doy cuenta que son muchas mis transgresiones, que a lo mejor no amo tu obra, que a lo mejor no amo a mis hermanos. Hermanos, nosotros debemos tener afecto por nuestros hermanos en la congregación, afecto, que nosotros podamos vernos y sentir afecto. Si no lo hay, si no hay afecto, hay que confesárselo al Señor. El Señor es el único que puede transformar nuestro ser y que puede hacer que nosotros tengamos afectos. Somos hijos de un mismo Padre. No somos perfectos, pero nuestro Padre sí es perfecto. Nuestro Padre nos santifica. Si nosotros sentimos algo o estamos en contra de nuestro hermano intencionalmente, hermano, deje eso allí. Inclusive, no se puede ofrecer al Señor, no se le puede dar ofrecimiento, ofrenda al Señor, si se mantiene una actitud de rencilla o de constante rencor o de repulsión por nuestro hermano. El que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra del Señor, haciendo un paralelismo: igualdad que lo mates a que lo aborrezcas. Así que si eso está ocurriendo en nuestra vida, confiéseselo al Señor. No es magia, no, es poder del Señor el que va a transformar tu vida. No es una varita mágica, es la unción del Espíritu Santo que llega sobre la persona y lo transforma. Así que pidámosle al Señor en confesión, en oración, en intimidad. Pidamos que cree dentro de nosotros un espíritu recto y que nosotros podamos decir: de verdad que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién condenará a los que están en Cristo? Nadie. Jesús es el que nos justifica. Así que, teniendo una conciencia limpia, un espíritu limpio, nosotros podamos acercarnos al Señor y decir: Señor, soy bienaventurado. Los primeros 6 versículos de este salmo, el rey manifiesta lo que hay en él, manifiesta su bienaventuranza, su dicha, su felicidad, habla de que confesó sus pecados, y después, en los versículos siguientes,
lo que es del 7 al 11, el rey nos dice: el Señor me libró de la angustia. O sea que tenía angustia. Sus huesos estaban secos allí y eso lo angustiaba. Estaba que perecía. Estaba que no tenía fuerza. Su cuerpo estaba en llamas. A veces nosotros decimos: no, yo no tengo fuerza, ya no puedo más. Ya no puedo más porque este muchacho me hace la vida imposible. Ya no puedo más porque mi esposa es lo peor que me ha tocado. Ya no puedo más porque mi esposo no resultó ser ese príncipe azul. Ya no puedo más. Bueno, hermano, el Señor renueva la fuerza y la Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente se queda con el poderío, no. Y entonces seremos testigos fieles de su evangelio. Amén. Entonces, todo lo que hace la culpabilidad nos aleja del Señor, nos separa de nuestra familia, hace que tengamos vergüenza, hace que sintamos ese peso encima. Todos esos síntomas deben desaparecer con un acto de confesión al Señor. Confiésale tu falta al Señor y el Señor hará un milagro en tu vida. Tú, cristiano, que algún día le dijiste: Señor, aquí estoy, sálvame. Tú tienes la salvación, porque la salvación es un don de Dios, pero tú debes caminar en pasos de libertad y mostrarle al mundo las grandezas del Señor en tu vida, mostrarle que eres un hombre transformado, que eres una mujer transformada y que vas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Para ir de triunfo en triunfo hay que ganar. Entonces, ganemos y ganemos y ganemos, y le vamos a ganar la batalla al maligno en el nombre de Jesús. Amén. Así que póngase de pie. Vamos a orar al Señor y decirle al Señor qué hay en nuestra vida. Usted sabe lo que tiene. Yo ni lo puedo engañar, ni usted me puede engañar a mí, ni puede engañar al Señor. Quizá a mí me puede engañar, o a su semejante, pero el Señor no lo puede engañar. Usted sabe lo que tiene allí. Usted sabe qué es lo que lo asedia, qué es lo que lo asusta. Esas personas que todo el tiempo están asustadas, esas personas saben lo que tienen allí. Suéltalo. Es momento de soltarlo. Esas personas que todavía están tristes todo el tiempo, saben qué es lo que tienen allí. Suéltalo. Hay que soltarlo, hermano. Yo sé que hay personas que han tenido una vida difícil y viven siempre con ese peso encima. Mi vida ha sido muy difícil. Personas que han tenido abuso, inclusive abuso sexual, y no pueden vivir con eso. Hermano, confiésaselo al Señor. Confiésaselo a Cristo. Y el Señor te despojará de esa carga tan pesada y te hará caminar. Dice que Él hace nuestros pies como de escarchas y nos hace caminar sobre las alturas. Inclusive los profetas se preguntaron: ¿hay profeta? ¿Quién es Dios? Sino solo el Señor, que puede hacer esto en mí. Así que si tienes mucho peso, entrégale esa carga al Señor y Él te hará caminar en las alturas. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a levantar nuestra voz al Señor. Señor, te doy gracias, Padre, te bendigo y te glorifico, Señor, porque de verdad que tu gracia es tan infinita y tan grande, Señor, que sin ti hubiésemos sido consumidos, Padre. Aquí estamos todos, tus hijos, los que te hemos confesado, que creemos en ti, que te esperamos. Estamos diciéndote y pidiéndote, Señor, que tú nos aligeres las cargas, Padre. Señor, yo recuerdo que tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y cuando veo ese contexto, veo que eran los tuyos los que estaban ahí alrededor. A los tuyos tú les estabas diciendo: vengan a mí los que están trabajados y cargados. En esta mañana, en esta tarde ya, estamos todos aquí. Quizás algunos con unas cargas pequeñas, otros con unas cargas muy grandes, otros con cargas insoportables. Pues Señor, te pedimos que tú llegues a nuestra vida, Padre. Que nosotros podamos tener la valentía de confesar nuestras faltas ante ti, Señor. Que nosotros quitemos la soberbia de nuestra vida, el orgullo de nuestra vida, la altivez de nuestra vida y podamos decir: Señor, he cometido esta falta.
Dios mío, aquí estamos. Nosotros queremos caminar juntos. Nosotros queremos crecer juntos. Nosotros queremos, Padre, implorar que tu Espíritu Santo nos llene con una unción fresca, Padre. Queremos que tú nos santifiques cada día más, Padre. Y queremos confesar lo que hay en nuestras vidas, Señor. Cada uno de los que está aquí presente sabe cuál es su situación. Confiésaselo al Señor. Despójate de eso. Y el Señor quitará esa culpabilidad de tu vida. Y los síntomas de la culpabilidad se irán de tu cuerpo. Tu cuerpo manifiesta lo que esconde tu alma. Tu cuerpo manifiesta lo que cubre tu alma. Tu cuerpo debe manifestar gracia del Señor. Por su llaga hemos sido curados. Él llevó todas nuestras iniquidades. Él llevó todas nuestras maldades. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Yo lo creo. Yo sé que eso es real. Yo sé que tú puedes hacer un cambio transformador en nuestra vida y que nosotros podamos ser esas personas que anunciemos tus virtudes, Señor. Danos pasión. Danos de tu gracia. Danos ese ardor por las almas, Señor. Ayúdanos, Padre, a nosotros vivir ese evangelio sincero, Padre, en nuestras vidas, Señor. A que nosotros manifestemos esa conducta de Cristo en nuestras vidas. Que se quite de nosotros toda gritería, todo enojo, toda maledicencia, toda trolería, toda iniquidad, todo engaño, toda envidia. Y que venga a nosotros el resultado de nuestra vida contigo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dignidad, templanza, mansedumbre, fe. Oh Dios mío, te lo pedimos, Padre, como tus hijos. Podemos decirte, Padre, papaíto, Padre amado, Señor, ayúdanos. Yo sé que tú estás dispuesto a ayudarnos y nosotros estamos dispuestos a presentarnos tal como somos delante de ti. Desnudos estamos delante de ti, Padre. Crea, por favor, un espíritu nuevo, un espíritu recto en nosotros. Crea esos hombres nuevos, esas mujeres nuevas, renovados, nueva criatura, de modo que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas, Señor. Queremos esa renovación siempre en nuestra vida. No queremos esa enfermedad crónica, constante, continua, que nos traspasa nuestros huesos. No, queremos vivir en sanidad, en santidad, en victoria, y así poder encontrar la felicidad en esas 5 letras. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.